Lo que no dice la lección. ¿Cómo nos rescata Dios? Lección 4. En el desarrollo del solo y único plan de Elohim, primero crea los cielos y la tierra. Sucede algo a la tierra que está desordenada, vacía y en tinieblas, y la reordena. Segundo, crea al hombre. Sucede la caída y se trastoca el desarrollo del solo y único plan, por lo cual ahora, primero, es restaurar en sus hijos lo que perdieron en la caída. ¿Y qué perdieron? Reino, santidad y presencia. Segundo, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para qué? El objetivo de su solo y único plan seguimos siendo nosotros, que es de restaurarnos mediante la redención, rescate, de limpiarnos para luego purificarnos, que es la primera fase en el programa restaurador de Elohim Padre. En otro tiempo muertos, muertos en vida, significa vivir nuestra vida diaria separados de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos, como un ejemplo de idolatría. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también hoy contigo. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Esta es otra forma de vivir separado de Dios, muertos en vida, legalismo, engañados por Satanás. Eva fue engañada, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es engañar? Es mentir, hacer creer a alguien lo que no es verdad. También es confundir, inducir a otro a creer lo que no es cierto. Y por último, también significa traicionar, ser infiel una persona a su pareja. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Si tenemos el conocimiento de la verdad, no podremos ser engañados. Recordemos que los efesios son griegos convertidos, como también nosotros. Y les dice, y nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra mundo, que viene del griego cosmos, pero con K, en resumen lo que significa es modo de pensar, que es, en este caso, conforme al del enemigo. Y de esa manera piensa toda la gente. En el siguiente versículo está hablando Jesucristo a sus discípulos en relación con el mundo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. El mundo tiende a aborrecer, a hacer enemigo a los que son elegidos por Cristo como discípulos. Cristo nos eligió primero, no nosotros a Él. Nosotros no decidimos por Él, respondimos a su llamado. En otra parte dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
La palabra del Padre es la raíz, la razón de que el mundo reaccione aborreciendo a los que reciben esta palabra. O sea, esta palabra crea conflicto con el enemigo. Cada vez que nos ve, nos mira con odio, al punto de querer destruirnos, matarnos. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos son el mundo, y los enviaba a su propia gente. Podemos tener deseos desde lo más sublime hasta lo más bajo, y esto es propio del mundo. Pero los que han recibido la palabra del Padre tienen este objetivo: pensar como Cristo. 1 Corintios 2:16. Hay actitudes con nuestro prójimo que parecen inocuas y lo vemos normal, pero en realidad son propias del mundo. Dice: pero si mostráis favoritismo, pero si hacéis acepción de personas, pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen pecado. Son hallados culpables por la ley, como transgresores. Y la parcialidad es la forma mínima de odiar. En otra parte dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje sin causa con su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte, le diga raca, estúpido en arameo, a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga, le diga necio, quedará sujeto al fuego del Gehenna. Los judíos consideraban que solo un delito constituía una violación del sexto mandamiento, a saber, el asesinato propiamente dicho. Jesús dice que el mandamiento es mucho más amplio. No solo se refiere al acto externo, sino también a los sentimientos y las palabras. Él especifica 3 formas de tal violación: enojo, ira, sin razón. Segundo, ira acompañada de una expresión de desprecio. Y tercero, ira con expresión no solo de desprecio, sino de maldad. Dios no solo castigará el asesinato, sino que también considerará la ira y el desprecio como una violación de la ley y los castigará según el delito. A estas 3 ofensas había 3 grados diferentes de castigo, cada uno de los cuales excedía al otro en su severidad. El tribunal, que era el consejo de los 23, infligía la pena de estrangulamiento. El consejo o el Sanedrín, los 72, infligía la pena de lapidación o apedreamiento. Y en el valle de Gehenna eran quemados vivos. Parecen inocuas nuestras palabras, nuestros insultos o de ponerle apodo a la gente, pero según Cristo se castiga con si fuera una pena capital. Ahora resucitados, ascendidos y exaltados en Cristo Jesús. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos no todavía. En cambio, nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese poder, dunamis, obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, como el primero, el que rige. Toda autoridad, exousia, potestad o derecho de hacer algo, poder, dunamis, que es inherente a Cristo, a Dios, y dominio, uno que posee para regir, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y para qué todo esto?
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Agradecidos por su gracia, por su bondad en Cristo Jesús. El objetivo en el plan de Elohim Dios es la restauración en nosotros de lo que perdimos en la caída. Y esto es dominio, santidad y Edén. El nombre de Jesucristo está por encima de todo nombre y es sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo dominio. Y todo ello se constituye en el fundamento de nuestra restauración. Autoridad es Señor, poder es Jesús el Cristo, y dominio es el Rey del reino de Dios. Y en Cristo se manifestó la gracia de Dios para con nosotros, si acudimos el llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Empezará la gracia de Dios a obrar en ti, en mí, en cada uno de nosotros, y desde ese momento viviremos agradecidos a nuestro Padre Celestial por su Hijo y por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un estudiante es partícipe en la graduación por haber completado satisfactoriamente el curso de enseñanza. De la misma manera, la promesa del Padre que oísteis de mí es la graduación de los discípulos, el bautizo del Espíritu Santo, por haber completado satisfactoriamente la enseñanza de Jesucristo. Yo les he dado tu palabra. Y este es el propósito de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si este es el propósito que busca lograr en nuestras vidas el Espíritu Santo, y propósito es el resultado, la consecuencia de haber logrado el objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el objetivo de la gracia de Dios, manifestado en Cristo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. También dice, en relación a esto, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó, se dio a sí mismo por ella. ¿Cuándo fue esto? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, un pueblo propio celoso de buenas obras. Y se entregó a sí mismo por ella, redimiéndonos, rescatándonos, limpiándonos de toda maldad, para luego purificarnos mediante la palabra. Frente a la gracia de Dios, cualquier hecho que realicemos, que trabajamos para el Señor, entre comillas, son como trapos de inmundicia. El que trabaja espera remuneración, y según Jesucristo es un siervo inútil. Lucas 17, del 7 al 10. Mas el que sirve no espera nada a cambio. Es esclavo. Su labor es servir. Y en el servicio está el galardón. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.